La paciencia a la que nos llama el Señor no es pasividad ni abandono, sino un modo ordenado de amar. Saber qué debe hacerse ahora y qué debe dejarse al tiempo para que modele. En la familia, ¿cuántas veces queremos cambios inmediatos? Que el cónyuge abandone un mal hábito al instante, que el hijo obedezca tras una sola indicación. Pero el amor verdadero no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha humeante. Amar con paciencia es seguir hablando con mansedumbre, seguir dando ejemplo, seguir orando y esperando como el campesino que cada mañana sale al campo, mira sus parcelas y confía en la savia que late en lo oculto. Hermanas y hermanos queridos, ante el misterio del tiempo, don secreto y delicado que Dios pone en manos de cada cual, el corazón se siente pequeño. Nadie sabe de antemano cuánto vivirá, cuántos días, cuántos años. Tal vez sea una gracia. Si lo supiéramos, el corazón oscilaría entre el cálculo y la rendición. Al no saberlo, aprendemos a confiar y a vivir a fondo cada instante regalado. Los jóvenes suelen tener prisa, desean ver resultados al momento. Su ardor es como un arroyo que atraviesa rápidos y cascadas hacia el mar. Quienes ya han caminado más comprenden poco a poco que lo valioso no se fuerza. Un gran árbol no crece en una sola estación. El fruto dulce no madura en una noche. Lo que viene de Dios suele crecer en el silencio y la constancia del tiempo. El alma de cada persona es como un jardín. Jesús usa una imagen cercana: el trigo y la cizaña. La buena semilla ya ha sido sembrada. El anhelo de vivir en el bien, el deseo de honestidad, el sentido de justicia, la gracia que impulsa a amar. Pero al mismo tiempo brota la cizaña, arrebatos de impaciencia, envidia sin sentido, cansancios que enfrían el corazón. No están solo fuera, crecen en los mismos surcos de nuestra vida. Aquí el Señor enseña una sabiduría distinta de la prisa habitual. No arranques la cizaña cuando el trigo es tierno. No sea que arranques también sus raíces. Deja que el tiempo haga su trabajo. Cuida la tierra, riega, espera con paciencia la cosecha. Cuando el trigo se fortalezca, la cizaña se hará evidente. Y cuando llegue el tiempo de Dios, Él sabrá qué hacer. La paciencia a la que nos llama el Señor no es pasividad ni abandono, sino un modo ordenado de amar. Saber qué debe hacerse ahora y qué debe dejarse al tiempo para que modele. En la familia, ¿cuántas veces queremos cambios inmediatos? Que el cónyuge abandone un mal hábito al instante, que el hijo obedezca tras una sola indicación. Pero el amor verdadero no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha humeante. Amar con paciencia es seguir hablando con mansedumbre, seguir dando ejemplo, seguir orando y esperando, como el campesino que cada mañana sale al campo, mira sus parcelas y confía en la savia que late en lo oculto. En el trabajo también es fácil dejarnos arrastrar por resultados, cifras y logros rápidos. Pero si solo pegamos la mirada al marcador,
de la vida, no advertiremos los cambios pequeños pero duraderos. Un buen hábito que acaba de sembrarse, un arranque de ira que se contuvo a tiempo, una disculpa dicha antes de que la puerta se cerrara. Esas señales son pequeñas y muy valiosas. Si se cuidan, maduran. El corazón necesita pausas para reconocer esos brotes silenciosos y no desanimarse ante los rastrojos de cizaña que aún asoman. A veces somos impacientes con nosotros mismos. Tras unos días de oración aparece la sequedad. Al iniciar una práctica de vida espiritual tropezamos. Tras reconciliarnos, vuelve la discordia. Queremos abandonar, pero Dios conoce esa fragilidad. No exige perfección inmediata, solo invita a la fidelidad. Ser fiel es volver cada día al campo del propio corazón. En lugar de arrancar raíces a tirones por miedo, quitar los manojos de cizaña con calma, como quien sabe que es amado. Ser fiel es regar con gestos pequeños un Padre Nuestro rezado despacio y con atención, un mensaje para quien está triste, una sesión en el tráfico, una taza de té preparada para un ser querido en la noche. Nada hecho con amor es pequeño ante Dios. Deja que el tiempo se vuelva camino de gracia. El tiempo no es solo el tac que pasa, es la cuna en la que Dios nos mece para crecer. Cuando lleguen las pruebas, una enfermedad, una pérdida, un malentendido prolongado, en vez de preguntar ¿cuándo terminará?, probemos a cambiar la pregunta. ¿Qué quiere enseñarme el Señor ahora para amar mejor? Cuando cambia la pregunta, cambia el ritmo del corazón. Ya no nos situamos fuera de la vida exigiendo que se acomode a nosotros, sino que entramos en su corriente y aprendemos a vivir al compás de Dios. Por eso, no tema reconocer que todavía hay cizaña en su interior. Reconocer no es rendirse, sino aprender a cuidar bien. Hay tentaciones que deben cerrarse de golpe. Una página nociva, una conversación que siembra juicio, una relación que nos aleja de Dios, pero hay límites que no cambian en un día. Una herida antigua, un temperamento, un miedo sordo. Para eso, pidamos paciencia, busquemos acompañamiento, seamos fieles a los pasos pequeños y confiemos en que Dios trabaja en lo profundo, allí donde el ojo humano aún no alcanza. Toda tierra puede mejorar si se cultiva. Empecemos por algo concreto, reservar a Dios un tiempo prioritario. Como el labrador guarda las primeras horas para su campo, un momento de silencio al amanecer, un pasaje de la palabra leído con calma, una oración por las personas que encontraremos en el día. Ese es el primer rayo de sol sobre el surco del alma. Luego, durante la jornada, procuremos un acto pequeño, no decir palabras que hieran o, si las dijimos, saber pedir perdón, no envidiar, sino bendecir, no juzgar deprisa, sino escuchar. Al caer la tarde, demos gracias por las espigas que asoman y pidamos más coraje para mañana. Finalmente, guardemos una paz. Dios no tiene prisa
pero tampoco llega tarde. Si Él comenzó a sembrar en el corazón de alguien la semilla del bien, no la dejará a medias. A nosotros nos toca colaborar con paciencia mansa, cuidando la tierra cada día, creyendo que bajo la capa terca de malas hierbas, las raíces del trigo se entretejen. Cuando llegue la estación de Dios, Él recorrerá el campo y lo que pertenece a la luz permanecerá. Mientras esperamos, aprendamos a amar cada día como si fuera el primero, para no desalentarnos, y también el último, para no desperdiciar el amor. No conviene quedarse en la queja por la cizaña que crece alrededor o dentro de la sociedad. Lo urgente es mirar con valentía al propio corazón, donde el trigo y la cizaña se entretejen como raíces de un mismo campo. Cuando la luz de la palabra de Dios ilumina, uno descubre en sí mismo tanto el anhelo de santidad como pequeñas pasiones triviales, tanto el deseo de servir como un cansancio que quiere cerrarse. Precisamente en ese punto de cruce, la paciencia se vuelve un maestro bondadoso que enseña a hacer crecer la buena semilla en lugar de resentirse ante la cizaña. La palabra de Dios es la buena semilla que se siembra cada día, no como una teoría seca, sino como un grano de trigo que cae en tierra y se empapa de lágrimas y del sol tibio de lo cotidiano. Esa palabra recuerda que el ser humano nace del amor de Dios y es llamado a seguir el camino del amor y del servicio. Amar para sanar, servir para entregar vida. Cuando el alma acoge la palabra con fe sencilla, la semilla empieza a germinar. Ese brote es muy frágil y necesita ser protegido con pequeñas elecciones diarias. Cerrar una puerta que lleva al pecado, abrir otra a la generosidad, restar una queja y añadir una bendición, volver a la oración cuando el corazón se agita. Nadie se hace santo en un día, pero todos pueden hacer algo bueno en un día. A veces hay ira, palabras que hieren y luego se reconoce el desvío. Entonces, el camino de regreso no es culparse hasta la desesperación, sino decir con valentía perdón, corregir con humildad y alimentar silenciosamente las raíces. La cizaña queda contenida mientras el trigo es abonado con la verdad y la misericordia. Una vez que vence al propio yo, una vez que acepta perder para conservar la paz, una vez que hace el bien en secreto sin buscar reconocimiento, todo eso se acumula y madura en una cosecha abundante. Hace falta tiempo para reconocer y amar el camino de Dios. Hay temporadas que parecen derrota, oración seca, apostolado lento, familia con mucha discordia. Sin embargo, precisamente en esas estaciones aparentemente estériles, las raíces de la fe se hunden más, aprendiendo a amar con perseverancia. Es serenidad, firmeza y entrega. El amor constante no promete a gritos, sino que cumple en lo pequeño. No busca aplausos, sino el bien del hermano. No exige lo fácil, sino que elige permanecer en lo difícil para aligerar la carga de los demás. Hoy la palabra de Dios se vuelve sabia
que circula en silencio y reverdece con mansedumbre las hojas del alma. Si hay que preguntar por dónde empezar, comencemos por una mirada interior honesta. Dejemos que el Señor nombre cizañas concretas. La costumbre de compararse, que engendra descontento, la sospecha que cierra el corazón, el miedo que detiene los pasos, y pongamos junto a ellas semillas buenas igualmente concretas. Gratitud al despertar, una oración por quien nos molesta, un gesto oculto para quien está necesitado. Al colocarlas lado a lado, aprendemos a alimentar lo bueno con decisiones proporcionadas, constantes y alegres, y a no alimentar la cizaña con concesiones inconscientes. En la familia, la buena semilla puede ser una palabra de atención antes de dormir, una comida sin teléfonos para escucharse, la decisión de perdonar antes de que amanezca. En la vida comunitaria puede ser una sonrisa para recibir al nuevo, la fidelidad a un pequeño deber, una palabra en defensa de quien está ausente cuando es malinterpretado. En el trabajo es elegir la integridad al firmar un documento, dar lo mejor aunque nadie lo note, decir la verdad aunque se pierda un beneficio inmediato. Repetidas en la paz, estas cosas hacen crecer el trigo y debilitan la cizaña. La paciencia no se opone al ardor, al contrario, la paciencia guía el ardor para que sea perseverante y vaya en la dirección correcta. El entusiasmo de los jóvenes es un don precioso. Unido a la sabiduría de la palabra y al ritmo de la oración, se convierte en fuego que calienta a muchos. La serenidad de los mayores es un patrimonio valioso, unida a la generosidad y a la capacidad de escuchar. Se vuelve sombra fresca que sostiene a tantas almas cansadas. Cada uno aporta su parte y juntos edifican el campo del Señor. Y cuando haya cansancio, no te alejes de la fuente. Vuelve al sacramento de la reconciliación para podar las enredaderas. Acércate a la Eucaristía para recibir de nuevo la fuerza del amor que se entrega. Busca un acompañante espiritual para aprender a discernir. Reserva un rincón de silencio en casa. Con estas disciplinas suaves, la buena semilla respirará, crecerá y dará fruto. Entonces, incluso los fracasos se vuelven abono y las lágrimas, lluvia favorable para la cosecha. Por último, recuerda, Dios es más paciente con el ser humano de lo que el ser humano lo es consigo mismo. Él elige acompañar en lugar de apremiar, sanar en lugar de condenar, enseñar con paciencia en lugar de forzar. Si Dios ha sido así de paciente, ¿quiénes son sus discípulos? Están llamados a obrar del mismo modo, consigo mismos y entre sí. Creámoslo, bajo la tierra todavía salpicada de cizaña, la buena semilla recibe sol, bebe rocío y se prepara para la espiga cargada. En el mismo desconcierto ante las medidas del tiempo, el corazón escucha una voz suave: no temas, todos tienen tiempo suficiente.
no en el sentido de sobra, sino en el sentido de salvación. Suficiente para amar, suficiente para servir, suficiente para convertirse. Hay vidas que parecen muy breves, unas horas, unos días, unos meses, unos años, y sin embargo dejan un perfume imborrable porque se han vivido en la palma de la mano de Dios. Y hay también vidas muy largas que transcurren cansadas por no saber confiar. Lo decisivo no está en la duración, sino en la fidelidad puesta en cada instante. Cuando creemos que Dios ha sembrado en nuestro corazón la buena semilla y sigue sembrándola cada día, el tiempo corto o largo se convierte en un campo lo bastante amplio para que broten los brotes del bien. Aprender a dejar a Dios la libertad de fijar la cosecha. Y a nosotros nos toca arar con perseverancia. No es esperar con pereza, sino estar en el lugar del trabajador. Las manos en la tierra y los ojos al dueño del campo. Mientras no llega la estación, no apresurarse a comparar qué campo está más verde o qué espiga pesa más. Concentrarse en la propia parcela del corazón, dejando que el sudor empape la tierra como una plegaria silenciosa. Only, cada esperanza se vuelve sabia, cada paciencia se vuelve camino de gracia. Y lo que pertenece al juicio final, quién es trigo y quién cizaña, dejémoslo a Dios, que ve profundidades a las que el ojo humano no alcanza. La imagen de la levadura que hace fermentar toda la masa despierta el corazón. La levadura es pequeña y trabaja en silencio, pero necesita tiempo para penetrar. Si hay prisa, la masa se apelmaza y el horno solo da un pan duro. Así también el amor, sin paciencia, echamos a perder las relaciones que requieren ser cuidadas. Cada familia es como una gran artesa. La levadura del amor que Dios pone se difundirá con calma si le damos tiempo y el ambiente adecuado con palabras suaves. Un corazón que sabe escuchar y un perdón que no lleva contabilidad. Cuando esa levadura actúa, toda la masa de la vida se eleva, exhala un perfume apacible y alimenta a muchas almas. Por eso, aunque el camino sea largo y a veces cansado, no temas los ritmos lentos. Ritmos lentos para advertir una ira que se apagó, una buena intención que asomó, una misericordia que se concedió. Ritmos lentos para tomar fuerza de los sacramentos. En la reconciliación, podar los enredos del amor propio. En la Eucaristía, acoger el pan partido para que el corazón aprenda también a partirse. En la oración, dejar que Dios ajuste el latido al compás del suyo. Esos ritmos lentos no nos hacen retroceder, sino que nos vuelven compañeros pacientes del prójimo y pilotos serenos en medio del oleaje. También hay que aprender a leer los signos de esperanza en lo cotidiano. Un joven que elige decir la verdad aunque pierda. Una madre que vela de noche al enfermo y conserva la sonrisa. Un obrero honrado aunque gane poco. Un anciano que reza el rosario en silencio por la paz del barrio. Esos detalles que parecen pequeños
son espigas que asoman bajo el sol ardiente, son aroma de levadura en espacios estrechos. Nos recuerdan que el reino de Dios no llega con estrépito, sino con susurros que pasan junto al fuego de la cocina al amanecer, en manos que se estrechan, en miradas que dicen estoy aquí. Y al recordar a quienes solo tuvieron pocos años de vida, el corazón se enternece. Ya no preguntamos por qué fue breve, sino cómo se amó en ese poco tiempo. Un abrazo, un perdón, una entrega, una aceptación. Todo eso lleva sello de eternidad cuando se pone en las manos de Dios. Lo que permanece no es la cantidad de días, sino la calidad del amor. Por eso no hay que temer que se acabe el tiempo, solo temer dejarlo pasar sin haber dado amor. Conserva una convicción suave. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Él viene en el tiempo justo de la salvación y llama al ser humano a vivir en el tiempo justo de la fidelidad. Cada mañana pedir la gracia de empezar como si fuera el primer día para no desanimarse. Cada noche pedir la gracia de terminar como si fuera el último para no malgastar el amor. Entre esas dos orillas, vivir el día con un corazón que no teme la cizaña, porque sabe que el trigo se fortalece, que no teme la cosecha, porque sabe que es tarea de Dios, que no teme la demora, porque cree que la levadura sigue trabajando en silencio. Señor, recibe las medidas que el ser humano no puede controlar, ni la longitud ni la profundidad de la vida. Concede la gracia de la perseverancia en lo pequeño, la mansedumbre en medio de los malentendidos, la fidelidad en las pruebas. Haz crecer en el corazón la semilla de amor que has sembrado y sigues sembrando cada día. Que tu levadura de benignidad impregne todos los rincones del alma, para que la vida se convierta en pan partido para los hermanos. Enséñanos a dejarte a ti la cosecha y a dedicarnos con humildad a labrar la parcela del corazón. Y recuérdanos que todo tiempo es suficiente para amar, suficiente para servir y suficiente para volver a ti.